Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me voy a dedicar a responder algunas de las preguntas que ustedes me han ido dejando. Muchas veces en los videos me dejan preguntas, algunas relacionadas al tema del video y otras que no tienen nada que ver, y por lo general me tomo el tiempo de responderlas. Pero como no todo el mundo lee los comentarios, eh, me pareció que sería también productivo responder las preguntas en un video para que la respuesta le pueda servir a más personas. Así que he seleccionado solo algunas de las preguntas, me han dejado varias en los últimos videos y en una publicación que hice acerca de si había preguntas me dejaron muchas otras. Entonces seleccioné solo algunas por ahora y luego seguramente haré una segunda parte respondiendo las demás preguntas y algunas otras que vayan dejando ustedes también en los comentarios de este video. Un par de aclaraciones. Algunos me han dejado más de una pregunta y me pareció justo solo responder en este video una de ellas y las otras dejarlas para otra ocasión. Y también hay preguntas que se responden en videos que ya he grabado o que grabaré dentro de poco sobre teología sistemática, así que esos tampoco los voy a responder de una forma tan detallada en el video de hoy. Bien, en primer lugar tenemos a Antonio Cervantes, uno de los suscriptores más antiguos del canal, que pregunta: ¿qué opinas tú sobre los apóstoles en la actualidad? Y luego, en base a la Biblia, ¿qué sería considerado apóstol? Creo que la segunda pregunta responde a la primera. Según la Biblia, ¿a quiénes se los consideraba apóstol o cuáles eran los requisitos para ser apóstol? Responde a la pregunta de si existen o no hoy en día. Antonio nos dice que personalmente cree que sí existe el ministerio en la actualidad, solo que está muy corrompido el significado con muchas U. Bien, en primer lugar, ¿qué significa la palabra apóstol? Significa representante de alguien o mensajero. De hecho, Pablo utiliza la palabra en ese sentido algunas veces, como por ejemplo en Segunda de Corintios, cuando habla de los mensajeros de las iglesias, la palabra que ahí se traduce como mensajeros es la misma que en otras partes se traduce como apóstol. Así que en un sentido amplio podemos decir que todos los cristianos somos apóstoles, ya que todos los cristianos somos representantes de Cristo en la tierra y enviados por Él a llevar el Evangelio. Pero sabemos que la palabra apóstol como título está restringido a un pequeño grupo de personas que tenían autoridad en la iglesia, autoridad para no solo llevar su mensaje, sino para transmitir la revelación divina, la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles eran los requisitos para ser apóstol? El primero de ellos creo que ya responde totalmente la pregunta de si existen o no hoy en día. El primer requisito para ser apóstol era haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo, era haber visto a Cristo resucitado. Los 11 apóstoles, luego de la muerte de Judas, se juntaron para elegir un reemplazo. Y nos dice el libro de los Hechos: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y luego oraron al Señor para que Él les muestre su voluntad, y echando suertes, el que salió elegido fue Matías. Pero nos dice este requisito
requisito clave, que era haber visto a Cristo resucitado. Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque el mismo libro de los Hechos comienza diciéndonos Lucas: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Luego Cristo, de haber muerto, resucita y se le aparece a los 12 y permanece con ellos 40 días enseñándoles acerca del reino de Dios, y los envía, en el versículo 8, a hacerle testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A ser testigos de qué? Del reino de los cielos, testificando la resurrección de Cristo. Por eso era tan importante que los apóstoles sean testigos oculares del Cristo resucitado. Ellos hablaban de lo que habían visto y oído. Entonces, el primer requisito fundamental para ser apóstol es haber visto al Cristo resucitado. Ese requisito también lo cumplió Pablo, ya que Cristo se le apareció luego a él también resucitado y lo comisionó de la misma forma. Pablo nos dice esto, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, a su hermano. Luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún no nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pablo también es llamado apóstol, aunque tuvo una revelación de Cristo resucitado fuera de tiempo, como nos dice él, y también fue comisionado por Cristo. Estos son los dos requisitos fundamentales: haber sido testigo ocular del Cristo resucitado y haber sido comisionado por el mismo Cristo. El libro de los Hechos nos decía que son los apóstoles que él había escogido. No todo testigo ocular de Cristo era denominado un apóstol. Como veíamos recién, Cristo se le apareció resucitado a más de 500 personas. Pero no todos fueron denominados apóstoles en este sentido, sino solo aquellos que fueron comisionados por Cristo a llevar su mensaje y a hacerle testigos. A esos apóstoles también les dio autoridad. Esta autoridad estaba certificada por ciertas señales apostólicas. Nos dice el mismo Pablo: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Los apóstoles certificaban su autoridad apostólica a través de esas señales, a través de esos prodigios, a través de milagros. Entonces vemos estos tres aspectos. En primer lugar, que el requisito principal era ser testigo de el Cristo resucitado. En segundo lugar, ser comisionado por el mismo Cristo a llevar su mensaje. Y en tercer lugar, que eso era certificado a través de señales apostólicas. Esto nos deja ver claramente que los apóstoles hoy en día no existen. Al menos no los apóstoles al sentido de que lo eran los 12, de que lo era Pablo y que eran algún par de personas más en el Nuevo Testamento, como Bernabé, como Jacobo. Pero un grupo que oscila entre las 15 personas. Es curioso, ¿no? Porque como leíamos recién, a Pablo le daba cierto pudor llamarse apóstol, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios.
Pablo, aquel encargado de difundir el Evangelio por todo Occidente, no se sentía digno de ser llamado apóstol. Sin embargo, hoy en día cualquiera se siente digno de ese título. Entonces, bíblicamente, hoy en día no existen los apóstoles. La iglesia está fundada sobre el fundamento, valga la redundancia, puesto por los apóstoles y profetas. El fundamento es uno solo y se puso una sola vez. No vamos poniendo fundamentos a través de la historia. De hecho, en la generación siguiente de cristianos y en los primeros siglos de la iglesia no vemos a nadie que se denomine a sí mismo apóstol. Es algo que ha surgido relativamente hace poco tiempo, esta moda de llamarse apóstol. Hay personas que usan el título sin querer ser como Pablo, sino simplemente se usa el nombre hoy en día para designar a algún misionero o algún evangelista. Pero sería más conveniente no utilizar ese título, ya que genera confusiones y hace pensar que tal persona tiene una autoridad superior respecto a la iglesia, ya que, como vemos, Cristo también envió a los apóstoles para fundar la iglesia doctrinalmente y para ser los mensajeros de sus enseñanzas que tenemos registradas en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y al haberse cerrado el canon, tras la muerte de Juan, que fue el último de los apóstoles en morir y también el último escritor bíblico con el libro de Apocalipsis, no hay ninguna otra revelación que pueda dársenos, así que el fundamento ya está puesto. Tenemos la fe que ha sido dada a los santos de una vez por todas, decía Judas. Así que la respuesta es no. Los apóstoles hoy en día no existen. Antonio también nos deja otras dos cosas. Nos pregunta qué hay de la suerte, si existe esto del azar. No la voy a responder acá a esa pregunta porque ya hice el video acerca de la providencia y en ese video se responde este punto, así que los invito a ver ese video. Y también nos deja un acertijo que lo quiero compartir con ustedes para que vayan dejando su respuesta. Nos dice, ¿quién cuando mentía Dios estaba con él? Y cuando dijo la verdad, Dios se apartó de él. Yo creo que sé la respuesta porque en este tiempo estuve leyendo el libro de los jueces, pero no la voy a decir, así que si quieren aportar sus respuestas en los comentarios, buenísimo. Segunda pregunta. Jessy nos dice, buenas tardes Matías, quería preguntarte por un tema que se habla bastante en ciertas iglesias, y es sobre los sueños, si es que Dios puede hablarte en sueños en estos tiempos. Un tema muy relacionado a lo de los apóstoles, porque como veíamos, los apóstoles fueron los encargados de poner el fundamento doctrinal de la iglesia y la revelación que Dios quería transmitirnos la ha hecho a través de los apóstoles y la tenemos completita en la escritura. Tenemos todo lo que necesitamos saber acerca de Dios en la escritura. La Biblia es suficiente. Ahora, yo no voy a decir lo que Dios puede hacer o no. Yo no le voy a poner límites a Dios. Sabemos que Dios ha utilizado esos métodos en otro tiempo, pero nos dice Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que la revelación de Dios ha sido progresiva. En otro tiempo Dios ha utilizado muchas formas de revelarse de una forma especial al hombre, y eso lo tenemos registrado en el Antiguo Testamento, pero Dios se ha revelado de una forma mucho más completa en Cristo. Y esa revelación de Jesucristo es la que tenemos en el Nuevo Testamento, como veíamos recién, a través de los escritos apostólicos. La pregunta creo que sería, ¿qué esperamos nosotros que Dios nos hable más allá de la escritura? ¿Necesitamos nosotros recibir nueva revelación? ¿O cuál sería el beneficio de que Dios nos hable
a través de un sueño. Necesitamos saber cómo vivir, qué hacer y qué no hacer, qué creer y qué no creer. No lo necesitamos porque tenemos la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la escritura tenemos todo lo que necesitamos saber, qué hacer y qué no hacer, qué creer y qué no creer. Es la máxima norma de fe y conducta. Es lo que nos prepara para toda buena obra. Entonces, la Biblia es suficiente. Tenemos acá la palabra profética más segura, decía Pedro, que se fiaba más en la revelación escrita que en sus propias experiencias personales. Hay un texto que me llama mucho la atención sobre esto y es el del profeta Jeremías, que dice: he oído lo que dicen los profetas, que profetizan mentira en mi nombre, diciendo: he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman en el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal? El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, declara el Señor. ¿No es mi palabra como fuego?, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Por tanto, he aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. He aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen: el Señor declara. He aquí estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo. Es dura la palabra, pero creo que va por ahí. El que tenga un sueño, que lo cuente, pero el que tenga la palabra del Señor, que hable de ella. En la Escritura tenemos todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. La Biblia es suficiente. En la Biblia está todo lo que nosotros necesitamos para creer en Dios, para ser salvos, para obedecer a Dios y para agradarlo. Entonces, ¿qué esperamos recibir en un sueño? Además, como vemos acá y como sabemos, los sueños muchas veces están influenciados por nuestro subconsciente, por las cosas que hemos visto en las pantallas durante el día, por las cosas que hemos vivido. Entonces, ¿son confiables los sueños? Yo personalmente pienso que en mi caso me sería muy triste que Dios me hablara a través de un sueño. Como te digo, yo no voy a decir qué puede y qué no puede hacer Dios, yo no le voy a poner límites a Dios. Solo sé que para mí, si Dios me hablara a través de un sueño, sería un oprobio, sería un golpe bajo. Yo me sentiría muy mal si Dios me habla a través de un sueño, porque eso significaría que yo estaba durmiendo cuando tendría que haber estado leyendo la Biblia. En el video acerca de Satanás y los demonios, Luis Ramón Macia Flores nos deja este comentario. Saludos, Matías. Tengo unas preguntas. Una, entonces, ¿el nombre original de Satanás era Lucifer? Porque en hebreo Satanás es el opositor, tengo entendido. La otra pregunta, ¿Satanás era el director de la alabanza en el cielo? Bien, en ese video acerca de Satanás y los demonios desarrollé ciertos títulos con que conocemos a Satanás, que significa efectivamente adversario. Y también lo conocemos como Lucifer. ¿Era Lucifer el nombre original de Satanás? No podría decirlo, ya que en realidad Lucifer no está en la escritura, sino que es un nombre derivado de la escritura, del pasaje de Isaías 14:12, donde nos dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Esa palabra traducida como lucero es la que luego derivó en Luzbel o Lucifer. Así que decir que Lucifer fue el primer
nombre de Satanás sería ir demasiado más lejos de lo que la Biblia nos revela. Lo mismo con la segunda pregunta. Si Satanás era el director de la alabanza en el cielo, que Satanás adoraba a Dios en el cielo, seguramente porque es lo que hemos visto que hacen los ángeles continuamente, y se lo llama querubín protector, así que seguramente tenía una posición bastante elevada dentro de la jerarquía angelical, por así decirlo. Esto de que Satanás era el director de la alabanza en el cielo está tomado de Ezequiel capítulo 28, versículo 13, que nos dice que en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Acá nos dice que fueron creados para él los tamboriles y las flautas. De ahí se deriva esta idea de que Satanás era el director de la alabanza. Pero hay que considerar que Ezequiel está hablando una profecía que está hablando en un lenguaje extremadamente figurado. Y que Satanás, como todos los ángeles, es un ser espiritual, así que no hay que pensar que se le crearon tamboriles y flautas reales. Es un texto muy literal como para sacar una doctrina de eso y decir que Satanás era el director de la alabanza. No me atrevería a decirlo. Ese es el texto que se utiliza como indicio, pero sería ir demasiado lejos a afirmarlo. Jonathan Mejía nos pregunta, ¿cómo armonizamos que en Génesis 1.20 dice que Dios produjo las aves del agua, mientras que en Génesis 2.19 dice que las formó de la tierra? Es una muy buena pregunta. Leamos los textos. Génesis 1.20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y el 2.19 nos dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Creo que el problema puede estar en la traducción o en la forma en que nosotros leemos esa coma del texto, ya que si vemos el capítulo 1, versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, coma, y aves que vuelen sobre la tierra. Creo que se puede entender también no solo que produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, sino que también se puede entender como produzcan las aguas seres vivientes y que aves vuelen sobre la tierra, que es la forma en que otras traducciones de equivalencia formal traducen este texto, como por ejemplo la Nueva Biblia de las Américas dice, entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. En esta traducción el problema desaparece. Vamos a consultar algún par más de traducciones, como por ejemplo NBI, que nos dice, y dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas, y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Por último, Biblia de Jerusalén dice, dijo Dios, bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Parece ser más un tema de traducción que un error del texto en sí. No hay contradicción en realidad en el texto. Gadiel Valenzuela pregunta, ¿qué defensa un tanto más clara hay a favor de la Trinidad en el Antiguo Testamento? ¿Cómo en la mente de un judío de esa época puede ser eso posible? Bien, sería muy largo de responder todo en este espacio, pero afortunadamente tenemos un video acerca de la Trinidad en el Antiguo Testamento, así que lo voy a dejar por aquí o por aquí, en el que se explica cuál es la revelación en el Antiguo Testamento de la doctrina de la Trinidad. Debemos tener en cuenta que la revelación de Dios ha sido progresiva, como veíamos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en
en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. La revelación de Dios ha sido progresiva en la Escritura. Entonces, hay algunos que piensan que el Antiguo Testamento no nos dice nada acerca de la Trinidad. Hay otros que piensan que la Trinidad está claramente revelada en el Antiguo Testamento. Pero ninguno de los dos acierta, ya que la Escritura sí nos dice cosas sobre la Trinidad en el Antiguo Testamento, aunque no está desarrollada de una forma tan clara como en el Nuevo Testamento. Podemos nosotros entender el Antiguo Testamento con la luz del Nuevo y entendemos el Nuevo teniendo como base el Antiguo. Así que en esos tiempos sabemos que las personas recibieron toda la revelación que necesitaban para creer en Dios, para confiar en Él y para obedecerlo. Nosotros afortunadamente tenemos una revelación mucho más amplia que nos sirve para entender mucho mejor esta doctrina. Osiris, uno de mis suscriptores más fieles, me pregunta si puede llamarme amigo. Más vale. Y luego pregunta, ¿cuál es la posición del cristiano ante la batalla cultural que se está dando en Latinoamérica? Bueno, habría que definir en primer lugar esa batalla cultural. Yo creo que sé a qué se refiere la pregunta. Hay una grieta marcada en toda Latinoamérica. Los argentinos la conocemos mejor que nadie, esa grieta, que no es solo política, sino que también es ideológica, es justamente cultural. ¿Cuál es la posición del cristiano en esa y en otra cualquier batalla cultural? Creo que la que ha tenido históricamente el cristianismo, en ser una contracultura. El cristianismo ha sido contracultural siempre. Si me preguntas de qué lado de esa grieta debe pararse el cristiano, no tengo respuesta. Yo pienso que el cristianismo es una contracultura en sí y que ya sea en el país más comunista o en el país más capitalista, el cristiano siempre va a ser contracultural, ya que el mensaje del Evangelio trasciende todas esas distinciones. Personalmente me ha tocado de los dos lados, digamos. Em, Hay personas que se comprometen mucho en esa batalla cultural, hay otros que no le dan tanta importancia. Em, yo he estado en los dos lugares. Hace ya unos cuantos años me tocó hacer frente a muchas cuestiones ideológicas y que iban en contra de no solo de la ética cristiana, sino de la educación y de la integridad de los niños en general, en lo que se conoce como ideología de género. Em, Me vi en la obligación de hacer frente a eso y lo hice en su momento. En un pueblo chico eso es mucho más difícil. Fue complicado en ese momento, pero me sirvió bastante y aprendí bastante de esa experiencia. Yo no me arrepiento de haberlo hecho, creo que tenía que hacerlo en ese momento y lo hice. Hoy en día no lo haría, la verdad. Eh, Creo que en ese momento, cuando recién estaban apareciendo muchas de estas cosas, era necesario levantar la voz, por así decirlo. Pero luego al tiempo ya el tema ya mucho más instalado, mucho más sobre la mesa, eh, no hizo falta mi participación y creo que no haría la diferencia en este momento tampoco. Así que hoy en día yo no lo haría. Eh, pero no tengo nada en contra de las personas que sí se comprometen a ese nivel, aunque creo firmemente en que el llamado nuestro no es el de ganar debates, sino el de llevar el Evangelio. Laura nos deja dos preguntas, las dos escatológicas. Voy a responder solo una de ellas y es acerca del alcance de Romanos 8:21.
¿Qué dice Romanos 8:21? Que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es el alcance de esa liberación de la creación? Creo que es un alcance total, ya que si lo leemos en el contexto, nos dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este texto debe analizarse a la luz del producto del pecado, de los efectos del pecado en toda la creación, no solo en la humanidad, sino en la creación entera, ya que, como nos decía el texto, la tierra misma fue sujeta a vanidad o a corrupción a causa del pecado del hombre. Esto lo vemos en Génesis capítulo 3, donde le dice al hombre: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Vemos que la tierra fue maldita a causa del pecado del ser humano. Y como nos dice el texto de Romanos, así como seremos nosotros glorificados, la tierra también lo será. La tierra también será liberada de ese estado de corrupción hasta el día de la restauración de todas las cosas, decía Pedro, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos, cuando sea renovada la creación, cielos nuevos y tierra nueva, nos dice Apocalipsis 21. David nos pregunta qué libros podremos utilizar para estudiar de manera histórica la Biblia y poderla interpretar correctamente. Bien, no hace falta tanto, la verdad, para interpretar correctamente las escrituras. Hace falta seguir ciertos principios hermenéuticos. Hay una serie de videos en este canal acerca de consejos prácticos para una buena exégesis bíblica, aunque obviamente hay mucho material que nos puede ser útil, material acerca de los idiomas originales, material acerca de contexto histórico, de contexto cultural, que enriquecen mucho más nuestra interpretación, lógicamente. Hay un video también acerca de recomendación de material de estudio, que también lo voy a dejar en la descripción. Pero si te interesa conocer contexto histórico, la mayoría de Biblias de estudio o de comentarios bíblicos más o menos serios te puede servir. Después hay comentarios particulares, como por ejemplo este de Alfred Edersheim, que es un comentario bíblico histórico del Antiguo Testamento. Hay similares acerca del Nuevo Testamento, de usos y costumbres que pueden ser útiles también. Pero mayormente cualquier Biblia de estudio o la mayoría de los comentarios bíblicos aportan detalles acerca del contexto histórico-cultural que no son útiles, así que no hace falta tener gran cantidad de libros para eso. Boris Villatoro me pregunta cuál es el texto que más te ha ayudado de las escrituras o que en lo personal sientas que es tuyo. Es muy extenso el tema porque en realidad creo que es más que nada por temporadas que me ha pasado. Tengo muchos textos que en cierto tiempo me han servido mucho. Me acuerdo de haber profundizado en Efesios capítulo 2 y después era un texto al que recurría constantemente. Creo que tiene que ver mucho con las circunstancias personales o con el enfoque de estudio también. Me ha pasado
por ejemplo, en tiempos más difíciles, que me ha pegado al Salmo 27, por ejemplo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, en que contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Pero ha habido muchos textos dependiendo el momento, acerca del estudio en sí de la palabra. El Salmo 19 también me gusta mucho. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y que el mucho oro refinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen sobre mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los pensamientos de mi corazón y los dichos de mi boca delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío, dice el texto. Y en este tiempo se me ha quedado también un texto que leí a la pasada y me hizo como un clic, que lo tengo anotado en mi cuaderno de exégesis, que es donde anoto cuando me toca predicar, que voy tomando nota. Es de Lucas 12:42. Dice: ¿Quién es pues el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su casa, para que dé ración al tiempo? Creo que ese texto me llegó mucho, de ser un mayordomo fiel y prudente para dar ración a tiempo, que es la tarea que toca cuando uno predica o cuando uno enseña. Pero en sí tengo muchos textos que voy acumulando dependiendo del momento. No sé ustedes si tienen algún texto preferido, déjenlo en los comentarios también. La pregunta que más me han hecho a través de este tiempo haciendo videos es la que me comenta acá Javier Enríquez. ¿Eres mujer u hombre? Depende de la hora. No, bueno, hablando en serio, nunca entendí muy bien por qué tanta curiosidad. Nunca entendí en qué afecta el contenido de los videos el hecho de que alguien sea hombre o mujer. Pero no sé si para dejarlo tranquilo a Javier o para decepcionarlo. Soy hombre y no me gustan los hombres, Javier. No soy yo, sos vos. Lamento romperte el corazón. Eh, Creo que la pregunta por ahí más correcta sería la que me hace Break Peace, no sé cómo se pronuncia, está en inglés. Dice: me gustaría saber si solo eres teólogo, no lo soy, o profesas fe en Cristo Jesús. Sí. ¿Te congregas en alguna iglesia? Bueno, en sentido general todos somos teólogos, como ya hemos hablado antes acerca de la importancia de la teología. No soy licenciado en teología ni nada así. Profeso fe en Cristo, obviamente, y sí me congrego en una iglesia de la que formo parte hace muchos años. Pertenezco a la Iglesia Bautista Jesús es Vida, de Piedra del Águila, en la provincia de Neuquén, la Patagonia Argentina. Es una iglesia pequeña, capaz que deje algunas imágenes por acá para que conozcan mi iglesia. Yo empecé a ir a ese lugar, no conozco otra iglesia, a los 8 años, cuando comenzó a congregarse mi mamá. Entonces yo empecé a ir a la escuela dominical también,
Eh, Rápidamente entendí el mensaje del Evangelio que lo puede entender un niño de 8 años. Ya de más grande me comprometí más firmemente con la iglesia y me bauticé en el año 2013, creo. Em, y desde ahí que me congrego regularmente en ese lugar, donde dicto los estudios bíblicos de los que subo los resúmenes en los videos de teología sistemática y en donde predico también hace unos meses, una vez al mes. Em, pero sí, me congrego y creo que es lo fundamental, es un medio de gracia fundamental. Em, y también siempre insto a todos los que ven mis videos a que se congreguen en una iglesia local porque este no es mi ministerio no es hacer videos de YouTube. Mi ministerio está en fortalecer la iglesia local, en ayudar en lo que pueda en mi congregación y en aportar lo que sea que Dios me haya dado eh, al crecimiento del cuerpo de Cristo en ese lugar. Así que, así como mi ministerio no es hacer videos de YouTube, vos tampoco tenés que ser un cristiano de YouTube, lo cual sería bastante sencillo, pero también poco productivo. Así que siempre los insto a ustedes a congregarse en una iglesia local, a formar parte de una comunidad de fe, de la denominación que sea. Yo soy de la iglesia bautista y eso, esas fueron todas las preguntas. Em, Espero que hayan sido útiles. Si es así, dale like al video, compartirlo con alguien a quien le pueda interesar y suscríbete al canal, activar la campanita. Acordate de ver el contenido acerca de teología sistemática, historia del cristianismo, interpretación bíblica, panorama de la Biblia, prédicas y demás. Si tenés alguna otra pregunta, dejad en los comentarios. Seguramente haga más videos de este estilo más adelante. Nos vemos en la próxima.